Hola, hola. Hola, sí. Hola, buena tarde. Hola, andaba probando la cámara. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto, quienes se van conectando. Vamos a dar unos segundos antes de comenzar el tema de hoy sobre el futuro. Y un tema que abordamos en el modelo, que no viene de nosotros la idea, por supuesto, es de Garnier, la anticipación y el papel de los pensamientos en relación a la construcción del futuro. ¿Cómo opera ese proceso? Que se relaciona un tanto con el capítulo pasado de la inteligencia colectiva, pero obviamente visto desde una perspectiva un tanto más específica. Les platico mientras que comenzamos, estamos por comenzar el diplomado, el seminario básico que es el de Reconoce tu conciencia biológica, es donde se observan todas las bases teóricas y prácticas de lo que es la psiconeurobiología. Este seminario es necesario para cursar los seminarios avanzados, el de transgeneracional, el de calibración y herramientas y el de códigos de lectura de conflictos requieren haber cursado este específicamente. Por ahí chequen la información en la página si les interesa, envíen un mensaje, ¿no? Alguno de los números que tenemos en SAN. Pues bien, vamos a quitarnos esto. Creo que se escucha bien, nadie me ha dicho que no se escucha, entonces que es positiva. No, de hecho ya. Bien. Hola, hola, bien. Vamos a hablar de un tema, como decía, supremamente importante, el tiempo. ¿Cómo opera el tiempo? Se ha construido de la mano de muchas filosofías, ideologías, mezclado con espiritualidad, así como un culto excesivo al presente, cosa que no significa que no es, por supuesto, supremamente importante. Pero esta visión del presente margina, ¿no?, otras capas u otras velocidades del tiempo que también nos atraviesan. Ya van cachando que tiene un poco que ver con la de la sesión pasada que hablábamos, el tiempo de las estructuras, el tiempo de las situaciones y el tiempo y los tiempos de la persona, y todo en plural, porque las instituciones, la cultura tiene sus propios tiempos y somos la amalgama, la convergencia de muchos tiempos. Eso es algo sumamente importante. Bien, Garnier habla de un concepto que es el desdoblamiento, ¿sí?, que tiene que ver con algo que nos es muy familiar, que es el tema de la contracción y la expansión. Él dice, el tiempo como el espacio también se desdobla, ¿no?, porque hemos ido construyendo el modelo del universo a partir de la integración del concepto de singularidad y el de totalidad, ¿no? Y que se dice que se trata de una convergencia de movimientos, ¿no?, que es lo que se plantea desde la relatividad, que más o menos lo hacen de esta perspectiva. Y este es el eje de lo que llamaríamos la materia, el espacio, ¿no? La materia funciona en ese sentido, y aquí está la singularidad que construye lo que podríamos llamar el átomo y la convergencia de átomos. Nosotros, nuestra convergencia aquí, ¿no?, nuestro centro. Esto sería el tema de el espacio. El tiempo, dice, también se desdobla. Entonces, el presente, el pasado y el futuro son simultáneos, pero funcionan a distintas velocidades. Algo más o menos así. El mismo proceso de contracción y expansión, pero en este eje, ¿no?, en el eje del tiempo, en el eje del movimiento, porque esto se va moviendo así.
Si lo pensamos en el ser humano, se mueve a la velocidad de 52 millones de operaciones por segundo. O sea, estas son singularidades, ¿no? Multiplicado por la cantidad de átomos, la convergencia de información que nos tiene que ir construyendo. Es un proceso de contracción y expansión constante, 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 que se visualiza tan rápido que se ve más o menos así todo el tiempo, ¿no? Pero son millones de convergencias cada instante de esto. Esto sería de las 52 millones de operaciones por segundo que suceden en el cerebro, una foto de una de esas operaciones, un instante, ¿no? Entonces multiplican esto por la infinidad y de la complejidad que somos. El cerebro logra anticipar y necesita anticipar el futuro. Por eso Garnier es bien tajante. Alguna vez, les iba a enseñar mi libro de Garnier, ya se me olvidó traerlo de la biblioteca. Alguna vez cuando fui a un curso con Garnier, y siempre en sus cursos, pero ahí era, híjole, tajante, obsesivo, por toda una moda que estaba en aquel tiempo que se vendían como una metodología del desdoblamiento del tiempo, ¿no? Una chica por ahí se inventó algo así, se hizo como una tendencia, y Garnier decía, no, 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 es que de esto no se puede hacer un método, es una ley, no es que tengas que hacer algo para acceder a ello, el cerebro y la vida lo usan para construirse, es una cualidad de la vida que tiene que ver con la anticipación. Si ponemos en este eje, o sea, este eje que estamos viendo sería el tiempo, ¿no? El futuro y el pasado, ¿no? Que es una fuerza que se va moviendo, un impulso, como decíamos en algún momento, un ir hacia, como decía Heidegger, ¿no? Del ser. Ese tiene que ver con el ser. El ser, eso, ese concepto tan complicado porque solo sucede por instantes, no lo puedes aprender, siempre es un hacia. Cuando lo ves el instante ya fue, cuando lo mires ya fue. Siempre es un flujo constante, por eso se habla mucho del flujo, que es aprender a vivir en este flujo del tiempo. Pues aquí de todas estas infinitas posibilidades, el cerebro utiliza esta capacidad de anticipar los futuros para construir cada instante la mejor decisión. Cada instante, cada instante, cada instante. ¿Qué es esto que hemos llamado, que nosotros llamamos cerebro, ¿no? O sea, esta capacidad de anticipar, de ver qué va a pasar y yo tengo que tener un cuerpo aquí y ahora que utilice la memoria de la filogenética, que utilice las leyes de la naturaleza para construirme cada instante, ¿no? Un cuerpo capaz de anticipar el futuro, capaz de anticipar el futuro, ¿no? Eso es supremamente importante. Comprender cómo operan las leyes de la naturaleza a través de nosotros. Toda esta lógica que va de la creación a ti como singularidad basada en conciencia, basada en pensamientos. Y aquí es donde tiene que empezar a comprender, o tendremos que empezar a comprender cómo opera este modelo ya en el ser humano. Este es un modelo del espacio y del tiempo, vamos, ¿no? De alguna manera, como lo entendemos aquí en Sanem. Si nos vamos a un tema más específico, que es la conciencia, pues bueno, del ser humano, en específico como ser evolutivo, la línea del tiempo quizá la dibujaríamos más bien así, ¿no? Como una cadena de ADN. Insisto, desdoblamiento. Es doblar, desdoblar, implica las dos, que es contracción, expansión. A eso se refiere Garnier con desdoblamiento. Ese proceso de movimiento, que dice él, es un conocimiento muy antiguo que fue olvidado. Eso dice Garnier. Entonces, nosotros venimos de acá y vamos evitando llegar allá, ¿no? La vida es eso. Y estamos aquí, integrando, como habíamos dicho, los distintos tiempos. Alfa, omega, el origen de la vida, ¿no? Dentro del agua. Como dije, el fin del tiempo. Eso que la vida y el cerebro buscan evitar. Entonces, ¿cómo funcionamos?
lo hemos hablado, o sea, hay un modelo, por ahí tenemos el video en nuestro canal de Sanem, el modelo que habla de este desdoblamiento ya muy precisa, muy detallado. Igual está en 50 minutos, pero alcanzamos a detallar todo lo que implica. Por ejemplo, aquí están las leyes biológicas, ¿no? El tronco encefálico, la supervivencia, que nos construye en un cuerpo adaptado al futuro, que son los tejidos del endodermo, una médula que tiene que ver con una médula cerebelosa que tiene que ver con la protección, que nos construye órganos del mesodermo antiguo, etcétera, ¿no? La corteza, el territorio, la médula, el movimiento y los tejidos del mesodermo moderno y ectodermo correspondientes. Eso sería este eje. Ahí está Hammer, ¿no? Es una línea, es el punto cero. Cómo se construye la biología, pero es supremamente importante reconocerlo y entender cómo opera el cerebro en ese proceso. Entonces, el cerebro tiene una lógica integrada al cosmos, ¿no? Se integra con la totalidad, ¿no? Con lo que llamaríamos la creación, y hace un cuerpo humano basado en la creación. La imagen y pues sí, pues la creación, pues esto, como todos los animales, son lo mismo, no es que nosotros seamos, no, somos la creación en forma humana. Como Faye es mi perrita es, Faye es la creación en forma de perro, ¿no? O la planta, ¿no? Etcétera. Eso es lo que construye nuestro propio cerebro, que sería este movimiento, ¿no? Así, que va desde la creación, desde lo más sutil a lo más denso que tenemos, y de lo más denso a lo más sutil, que es el propósito. Que decíamos, el cerebro es la interfase entre lo externo y lo interno. Está lo que gestiona el cerebro. Gestiona procesos de comunicación. Si observamos el movimiento de esta información, de esta energía a través de nosotros, el cerebro cuando entra, cuando la filtra, la parte más sutil interna es el pensamiento. De ahí, como dice Christian Fletch en su modelo, derivan los sentimientos, las emociones, la sensación física. Bueno, ya el modelo aquí, en el tema, en el modelo de nosotros, de Sane, lo dividimos en la parte abstracta y la parte concreta, la parte de la contracción, la parte más oscura, la parte no visible. Aquí están los conceptos como creación, que es supremamente abstracto, y acá en la proyección, ¿no? En lo que hago, está la parte concreta, que sería el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Que hace que toda esta energía infinita, posibilidades infinitas, movimiento infinito, lo que llamamos gravedad, pues, y vacío, eso que básicamente somos, ¿no? La mayor parte de nosotros es vacío. Todo esto es la parte abstracta. La concreta, perdón, la parte interna son los pensamientos, las emociones, lo que llamo mi realidad, porque si la parte de la realidad es una cuestión interna, es una autoconstrucción, es decir, lo que llamamos realidad es la imagen que construye mi cerebro a partir de los filtros con que fue creciendo. Entonces, si yo nazco, soy maternado, tengo un cuerpo biológicamente sano, vamos a decirlo así, pues mi flujo tiene que ver con las leyes de la naturaleza en mi cuerpo, ¿no? Mis emociones, mi realidad tendrían que ver con esa percepción. Mi proyección, por lo tanto, también. ¿Qué sería la proyección? Mi cuerpo, mi pertenencia a una especie, mi reconocimiento que soy parte de la especie, mi pensamiento, perdón, mis emociones se convierten en sentimientos cuando los expreso, me siento, y esto es importante, el pensamiento se convierte en una lectura de posición, lo que llamamos percepción. Los pensamientos tienen la función de ser un GPS, decirnos desde qué estructura, es decir, desde qué posición observo la realidad. Y cuando me refiero a posición, recordemos que el ser humano tiene un cerebro orientado al lenguaje. Nombrar es crear. ¿Desde qué posición? ¿Con qué símbolos? ¿A dónde dirijo simbólicamente mi realidad? ¿En qué palabras construyo la vida? ¿No? ¿Cómo me autopercibo?
como parte de este proceso o no. ¿Me explico? Esa es como la parte fundamental. Entonces, mis procesos de comunicación, lo que tiene que ver con lo que externo, ¿no? Ya es una proyección de esta posición. ¿Dónde estoy en relación a los demás? Desde ahí me comunico con los demás y viene todo el proceso, ¿no? De la certeza, que es muy importante. La energía infinita, la información infinita, nos dan dos conceptos muy importantes, que es la conciencia o el efecto observador y la certeza. Cuando uno entiende el concepto de información, se hace consciente, porque puedes aprender, puedes entender que cada persona tiene una forma distinta de percibir la realidad y puedes posicionarte incluso en ellas. Es como observarte desde cómo observas, cómo observan, cómo se construyen los diálogos, cuando ya no das por sentadas las cosas, cuando ya no operas con base en creencias, sino en observaciones, con base en conciencia. La conciencia no opera con creencias. La conciencia opera creando, porque es parte de este impulso hacia. Y la función del ser humano es transmutar, comunicarse, organizarse y transmutar el entorno. Somos seres creativos, ¿no? Eso es sumamente importante siempre recordarlo. Ese es el diseño biológico del ser humano. Pues la certeza deviene de ese proceso. Yo sé quién soy, dónde estoy, y la certeza me da ese movimiento necesario. Esa integración de mi papel en el entorno en forma de propósito. Me levanto, sigo mis impulsos, sí, sí hago lo que me da mi gana. Sí, y eso que hago, lo que me da mi gana es lo mejor para la vida. Porque eso es un flujo. Pero eso no puede operar con base en creencias, sino con una certeza firme en quién eres. Garnier insistía, 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 junto con el tema de que no se podía hacer un método de este modelo de percepción. Realmente esto ya es más allá de lo que dice Garnier, no le quiero echar lo que no le corresponde, ¿no? Él habla del desdoblamiento del tiempo nada más, ¿no? De esta percepción, de esta capacidad de integrar los tiempos simultáneamente, como lo hacen los Hopis en su lenguaje. Por eso es tan alucinante tan alucinante para mí ese encuentro entre lo poco que he entendido de los Hopis, porque pues, yo sé que es poquísimo lo que uno entiende de una cultura tan grande como esa, pero cuando encuentro con Garnier esa cualidad, dices, qué interesante, porque integran los tiempos, no los separan, no los niegan, no niegan el futuro, no niegan el pasado, lo integran. Son vocablos que integran y Garnier propone esa integración, simultaneidad de los tiempos. Y ese es el modelo de Garnier. Aquí ya le agregamos el tema de la percepción, que para mí es importante porque ese es donde surgen los conflictos, como lo hemos ido entendiendo. Vives una situación porque no tienes una respuesta adecuada a este nivel del pensamiento, de la llamada estructura cognitiva, ¿no? Entonces recordemos que venimos de una cultura, aprovechando este círculo, que vivió un gran DHS. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que mi anticipación, en lugar de estar observando las infinitas posibilidades para elegir la mejor, para mi propósito, si mi cerebro percibe un conflicto, el que sea, el que sea, y que para el ser humano puede ser algo real, puede ser algo simbólico, es decir, a nivel de la psicosis que nos están generando, por ejemplo, todo este proceso, ¿no? Cuando el cerebro percibe un conflicto, ya no opera en toda esta cantidad de energía para elegirte un propósito. Va a enfocar la mayor cantidad de energía en observar las posibilidades que tienen que ver con el matiz del conflicto. Tengo hambre, papá, ¿qué busco? Comida. ¿No? Me amenazan de muerte, ¿qué busco? Asesinos. ¿No? Pues todo lo que puedo pensar descarto.
Ya no diferencio más que aquellos elementos que coinciden con el conflicto que estoy viviendo. Y recordemos que estamos viviendo un conflicto de la especie humana, ¿no? Un DHS de la especie humana que lo nombramos, creo que en el capítulo 7, que es el matricidio, ¿no? Que le dedicamos a ese tema, el origen de la enfermedad. Estamos desmadrados. Generamos una cultura que tergiversó la forma biológica de nacer y criar seres humanos. Esto es brutal. Brutal porque vivimos en una cultura que dolorosamente se funda en torturar bebés para que aumenten la producción de hormonas que los hagan sumisos, obedientes. Y esto, insisto, no es ideológico, esto es neurobiológico. Es bien, es cabroncísimo darse cuenta de esto. A mí me da tristeza siempre porque lo veo todos los días en consulta. Digo, al menos con todo este tema de la neuroplasticidad, dices, yo veo cambios maravillosos, pero aún así no deja de dar tristeza y coraje esto que ha pasado, ¿no? Decir que esta cultura se fundamenta en eso, en torturar bebés, bebés, la cosita más frágil sobre el planeta, ¿no? Y generamos una cultura donde se nos hace normal que ese bebé esté aterrado llorando, porque pensamos que es normal. Y eso es todo un sistema, esa es la consecuencia del DHS que decíamos, nos han quitado la capacidad de percibirnos como humanos, con un cuerpo que se hace siendo maternado, con el placer de complacerse, con el deseo de ser complacido, porque es bebé y 7 años está ahí mamando cultura, ¿no? Mamando una cultura recíproca, complacientes. Cuando él crece quiere complacer, punto, porque genera un cuerpo hormonal complaciente. Cuando el cerebro percibe un conflicto, entonces se acaba. Desde bebés empezamos a percibir esto, ¿no? Y a pesar de que cada ser humano es la búsqueda, ¿no?, de una solución a este conflicto, cada ser humano somos esa búsqueda de la naturaleza de trascender, de rearmonizar la vida. No, no piensen en que regresar, no, no, ese vocablo no tiene sentido. Es armonizar, cada ser humano busca esa armonización, pero vivimos en una cultura que no genera patrones de conducta así. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, cada ser humano nace y decíamos, de ahí vienen cuestiones como la identidad. Cada ser humano nace y desde que nace viene experimentando situaciones asociadas al conflicto. Tú naces para resolver un conflicto. Si tú desde que naces, esa es como la clave, ¿no? La clave como la contraseña para entender esto. Si tú naces para resolver un conflicto y lo que percibes desde pequeño eres el conflicto, tú piensas que el conflicto es la realidad, porque es lo único que has percibido. Y cuando tienes conciencia, cuando tienes idea de quién eres, tu identidad, etcétera, 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 ya estás hecho, ya estás hecha, ya tienes un rol, ¿no? Una historia, una biografía, todo eso que hablábamos que es ser persona, ya está ahí. Es una narrativa que ya está construida, ¿no? Le llaman proyección, ¿no? La sombra, le diría el abuelo Jung. ¿Qué sucede? Como yo no me puedo narrar, como no tengo un lenguaje coherente con la lógica de la vida, aquí aparecen las creencias, respuestas prefabricadas, cuando no puedo responder yo en congruencia con el presente. Por eso no puedo explicarlo. Y les voy a explicar de una manera supremamente sencilla cómo operan las creencias. Las creencias operan con base en la moral. O sea, ya está todo hecho, ya están las respuestas dadas, se trata de cumplirlas. Tú solo sigue el camino, sigue el método. Tú no aprendas, no busques. Sigue las reglas, hazlo todo bien. Ten fe, ¿vale? ¿La fe es mala? No. La fe tiene un papel que no es este. No es darte explicaciones de quién eres, porque eso es, pues, puta, ¿quién eres, güey? Es lo único que quizás no nos deberían estar diciendo. Entonces, en lugar de eso, yo te doy respuestas prefabricadas que permiten la operación de la vida a pesar de vivir situaciones contrarias a la vida. Por ejemplo, el matrimonio. Piensen en la historia del matrimonio, ¿no? Tu papá te decía, muchachita, te casas con fulano, y tu biología te dice, hey, yo no tengo deseo sexual por fulano, ¿no? Pero la creencia te dice, cariño, es tu marido.
Órale. Y si no, no estuviéramos acá muchos, ¿no? Por ejemplo. Así operan las creencias. Te dan una respuesta prefabricada incuestionable. Incuestionable. Esa es la cualidad de una creencia, una verdad absoluta. No opera por el mecanismo del descubrimiento, de la experimentación, del aprendizaje. ¿Ok? Las creencias tienen un papel en cosas que no podemos explicar. Quizá la muerte. O no, más bien, sí, seguro la muerte. No, quizá, digo, si yo tengo una explicación que no, la neta es que no la tengo. Ahí sí, entran a las creencias. ¿Qué creen que pase cuando te mueres? Veamos, échanos unos tequilas, ¿no? Puedo creer que voy a seguir respirando. Puedo dar un paso para acá y darlo, y ya. Pero lo que sucede, mi poder de moverme es otra cosa. Eso es la base fundamental de este proceso. Entonces, aquí es muy, muy importante entender el proceso del tiempo. Mi cerebro está anticipando. ¿Ve? ¿Qué anticipa? ¿Qué anticipa? Si yo desde que nazco vivo con este conflicto y se me opera con creencias y se me hacen una serie de redes neuronales, de procesos de información y de estructuración internos y sobre todo de pensamiento, de conciencia, de lenguaje, mutilados, ¿no? Tergiversados, con un montón de elementos de la realidad fundamentales omitidos porque son tabú, porque se prohíbe hablar de, porque se generan modelos absolutistas de absoluta todo lo que se deja. Principalmente tú, el cuerpo, la producción. Hay dogmas que los vemos casi inamovibles, pero que, como dicen, caen por su propio peso, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estemos pensando, es el futuro que estamos construyendo, porque recordemos que esto no es individual, eso es la especie, somos parte de una especie, esto opera en relación a los demás siempre. Lo que tú piensas está construyendo futuros potenciales de la especie humana. Por eso, el otro día, hablo un poco de esto porque entre tweet y cosas así, de esas frases cortas que uno sube a las redes, publiqué algo así como que me preguntaban si yo creía en los virus. Y yo les contesté que yo no creo creencias. Y decía, creo de crear. O sea, yo no creo, no gasto mi energía en crear creencias. A la mera en observarlas, desnudarlas, burlarme de ellas. Ahí sí, a eso me dedico, básicamente. ¿No? Nosotros desmontamos, descondicionamos creencias, no cambiamos creencias. Al carajo, es un sistema operativo obsoleto para la realidad que vivimos. Por eso Garnier insiste, insiste, insiste. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu visión de ver el tiempo, cambia tu forma de ver el tiempo. Pero para poder cambiar tu forma de ver el tiempo, tienes que vivir libre de dogmas y pensar a los demás como te gustaría que te pensaran. Pero sobre todo pensemos ahora en vivir libre de dogmas. Dogma libre de dogmas. ¿Quién soy? Me levanto y lo descubro, me siento, no doy por sentado nada. Vivo con certeza, me levanto y sigo mis impulsos. Hay un ritmo en la vida, por supuesto, es muy importante el ritmo, pero es ritmo, no el circulito de me pasa lo pinche mismo una y otra vez, ¿no? Lo clásico, cambio de pareja y otra vez otra y lo mismo, siempre me siento sin pareja aunque tenga o no tenga, me enfermo de lo mismo, me enfermo de una cosa y de otra porque no salgo de la pinche ruedita del hámster de las creencias. Toda operación, por más bonita, las creencias son bonitas, claro, son cuentos. Digo, hay unos mega crueles o escritos así un poco crueles, pero la mayoría son creencias re bonitas, ¿no? Donde te dice, ya todo está resuelto, tú ten fe en mí. Tú no pienses por ti mismo. Tú haz lo que yo te digo. Tú sigue lo que sea sagrado, la práctica sagrada. Está mal leer, no. Está mal hacer, no. Haz lo que tú quieras. Al final, ¿qué? Yo aquí nada más vengo a hablar. Hablo cómo hemos ido construyendo un modelo de la percepción que pretende dar herramientas certeras, ¿no? Basadas en explicaciones, en cosas que podamos poner en práctica, evidentes, pero no que tiene que ver con métodos, porque ya cuando operamos en base en creencias, sobre todo cuestiones de la vida.
Insisto, el método, la técnica tienen su función para cosas muy concretas, muy específicas. Pero aquí estamos hablando de tu vida, es otro tema. Y la salud del cuerpo no es separado de tu vida, es un reflejo de la forma en que has sido condicionada para vivir. Por eso diferenciamos el proceso de descondicionamiento del aprender, ¿no? Descondicionar es dejar de alimentar todo el proceso de aprendizaje para dejar de alimentar todo lo que nos parasita, porque estos son pensamientos parasitarios. O sea, pensamientos parasitarios me refiero a sistemas de percepción que nos hacen hacer cosas que no nos dan placer y no nos generan energía y no nos generan el infinito flujo de sentir estar vivas y vivos, ¿no? O sea, a eso me refiero. Del otro lado, entonces, el siguiente proceso ese es el descondicionamiento. Luego viene el aprender a aprender, ¿no? El decir, ay, güey, ¿cómo? Cuando llegas a esa frase fabulosa que nos encanta, que es lo que creo que soy, pero no soy. Y entonces, ¿quién soy? Y esa es la pregunta, cuando te sale del alma como un eructo, ¿quién soy? Y dices, ¿quién soy yo? Es que ya llegaste. De ahí para adelante, cada día y cada instante te lo tendrás que seguir preguntando hasta que quieras. Ahí es la clave. Es un descubrimiento, un aprendizaje, una experiencia, una construcción, una co-construcción, una capacidad de observar. Bueno, ese es el tema que les quería compartir hoy. Gracias, voy a echar una leída. Probablemente haya algún mensaje o algún comentario que responder. Vamos a darnos un pequeño tiempo de ello. A ver. Buenos días, Diana. A ver. Hola, Ana. Buenas noches desde Italia hasta Italia. Hola, Laura. Saludos. Gracias por decir que se escucha. Diana, hola. Muy bien. Parece que no hay demasiados mensajes hoy. Muy bien. Bueno, pues sí hay, pues no sé, ya no los encontré. Y del otro lado acá, todo un tema. Saludos hasta El Salvador, Guillermo, Mauricio, hasta Ecuador, Martis, saludos hasta Pasadena, Texas. Ah, mira, hay un Pasadena en Texas. Yo solo sé del de California. Buenas tardes, Mar. A la mera es como los pueblos acá, ¿no? Que es San Miguel, que hay como 200. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Buen día, María. Y Adrián, ¿no? Que nos acompañan acá desde la página de la asociación. Pues bueno, miren, no hay comentarios. Recuerden que el video luego lo compartimos a través de la plataforma de YouTube, la grabación, para que igual la compartan en más lados. Si alguien, saludos Doris, saludos Irma. Si a alguien más le interesa ver esta información, nos queda programado un capítulo más de este tema. Hola Rosaelia, qué gusto. ¿No? Nos queda programado un tema más, ya les diremos de qué se trata. Y luego a ver qué sigue, porque seguimos teniendo reservado este espacio para reunirnos, para dialogar, para compartir. Entonces, por lo pronto nos vemos la próxima semana. A quienes estamos inscritos en el curso de hormonas, nos vemos al ratillo, en la tarde a las 6. Por cierto, si alguien todavía se quiere inscribir, está la sesión grabada y nos veríamos hoy en las 6 para la sesión número 2. En 2 semanas, como dije, comenzamos el diplomado. Échenle ojo al programa. El seminario es genial, te resetea la vida, en el sentido de que este modelo, eso es pedacito del modelo. El objetivo de este seminario es entender completico el modelo. No, quizá no explicarlo, para eso son los avanzados, para que tú lo apliques en ti, en lo que hagas, porque esto no es solo, sirve para ordenar terapia, y eso es a lo que iba. La mayor parte de las personas que llegan a Sanen, y a la mera esto es para ti, ¿no? Porque cada uno de nosotros es distinto. Entonces, sí está lindo decir para qué sirven los seminarios de Sanen. Es para, sobre todo, para las personas que, yo digo que traemos esta parte del chip del preguntar por qué. Y necesitamos entender y entender por qué, ¿no? Entonces, este modelo busca, está inspirado en esa pregunta, buscar por qué, de todo lo que de repente
nos quedamos con explicaciones que no nos satisfacen, ¿no? De ciertos temas. Eso es uno. Pues mucha gente, vamos, de ese tipo, sobre todo, que andan buscando y buscando y buscando, y que aprenden una cosa y aprenden otra y aprenden otra, llegan a Sanem y encuentran un modelo para articular todo lo que han aprendido. Nosotros les pedimos una tesis al finalizar el diplomado, porque una tesis, mini tesis, no una tesis como de licenciatura, es un diplomado, pero sí tienen que sintetizar y de alguna manera su práctica va a ver reflejado ese cambio, esa integración con una lógica diferente, ¿no? De lo que haces, de cómo lo haces, ya sea psicóloga, psicólogo, nutrióloga, etcétera, ¿no? De todos los tipos de terapias, realmente es lo que sucede, médicos, ¿no? Por ejemplo, hay médicos acá, mira, hablando de médicos, saludos, doctora Soledad, ¿no? Saludos de verdad, porque Soledad es una de las personas que nos apoyó mucho al inicio de Sanem, por ahí de esas personas que siempre hay y siempre sigue habiendo que nos emocionamos tanto con esto, ¿no? Y que luego cada quien nos vamos por su lado. Y esa es otra, acá formamos personas autogestivas, es decir, que generan sus propios modelos, sus propias formas de aprendizaje, formamos investigadoras e investigadores de la conciencia, no solamente aplicadores, sino una persona que base su proceso en indagar y en enseñar a otras y otros a indagar de sí mismas. Lo que acabamos de decir, esto es un proceso personal, hay un acompañamiento y que en cada persona es particular y único, aunque surge del mismo modelo, del mismo quiebre, pero somos singularidades. Y ahí es donde opera el tema del desdoblamiento. Cuando estás en consulta opera esto, entonces más bien por eso se llama calibración, el curso, ¿no? No solamente técnicas de hipnosis. Vemos hipnosis, es alucinante, está bien súper bello lo que enseña Erickson. Vemos PNL, por supuesto, y vemos otro montón de cosas. Pero el tema del objetivo del taller y todas las herramientas técnicas, modelos y metamodelos que se aplican, por ejemplo, en el taller de calibración, calibrar. Aprender a conectarse con ese punto y que desde ahí fluya los procesos de comunicación y de acompañamiento. Por eso decimos que esto es pedagógico. Saludos, Ara, un placer. También para mí saber que están acá. No, por ahí Sergio, no sé si ande por ahí Sergio Benner, me escribía en algún mensaje, súper bello, por eso lo comparte, me decía, es que cuando escuché que decías esto de que es pedagógico, dices, sí, es que yo sentía eso mismo, y es como esa parte, ¿no? Como que es irnos encontrando los que andamos en este mismo camino de buscar explicaciones, y sin renunciar a la intuición, sino de buscar esa intuición disciplinada. Es saber fluir, pero saber por qué fluyes. ¿Quién eres? Si sabes quién eres, enseñas, contagias a los demás. Y ya. ¿Vale? Muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Nos vemos más tarde, nos vemos la próxima semana, nos vemos pronto y nos vemos siempre, porque esto por ahí queda grabado. Hasta pronto. Gracias.